En el régimen presidencialista mexicano, escribe Mario Luis Fuentes en su artículo en Excelsior el día de hoy, cada jefe del Ejecutivo ha tendido a erigir su propia aristocracia, una élite de beneficiarios compuesta por empresarios, contratistas, intermediarios financieros, operadores políticos y viejos aliados que han sostenido, financiado o facilitado su ascenso al poder. Se trata de un círculo de reciprocidades donde el pago no se hace con monedas visibles, sino con licitaciones arregladas, contratos privilegiados, concesiones ventajosas o impunidad asegurada. Es parte de su artículo Corrupción y élites políticas, publicado hoy en Excelsior. ¿Cómo estás, Mario Luis? Bien, Pascal. Creo que uno de los temas centrales, sobre todo porque fue y es una de las banderas fundamentales de la 4T. El presidente acierta cuando dice su rechazo a la corrupción y además lo ubica incluso como una de las causas de todos los males. 7 años han pasado, casi 7 años, y lo que estamos viendo es que el exhorto presidencial no es suficiente. Lo que hemos visto de... Bueno, decía el entonces presidente López Obrador que si el presidente no era corrupto, que sus colaboradores no iban a ser corruptos. Así es, ¿no? Había una noción de presidencialismo más rancio que desde arriba hacia abajo, ¿no? Ajá. Y finalmente nos damos cuenta, 7 años después, que lo que manifiesta estas enormes estructuras de corrupción, de lo ilícito desde el Estado, el tráfico de gasolinas, de diésel, lo llamado huachicol fiscal, nos muestra, obviamente, que esto se conformó en los últimos, déjame decirlo, lustros. No es un asunto reciente, pero muestra realmente que el exhorto presidencial no es suficiente. Hace visible, no hay duda, que las estructuras de control, transparencia que se elaboraron en los últimos 7 años o en los últimos 10 años no han logrado contener esto. Y ahí está la otra parte personal, el exhorto de la medianía, de ser honestos. No es suficiente. No es suficiente porque ahora resulta que tenemos desde planteamientos de que si tienen dinero, sean discretos, ¿no? Sean discretos, por favor. Sí. Cuando debía ser una posición ética de no mostrar esa enorme realidad de que tienen no solo poder político, sino poder económico. Entonces, la corrupción sigue siendo, a 7 años de la gran propuesta de Andrés Manuel López Obrador de erradicarla desde la presidencia, sigue siendo uno de los males más brutales, junto con las desigualdades. Pero algo que yo pongo es que para que haya corrupción se necesita asociación del poder político y económico. Y ese no se ha roto. Y un poder económico que podemos tener la hipótesis de que no es el mismo poder económico que había antes de la 4T, pero es otro. Otro que se ha generado en esta realidad de la construcción de la riqueza, ¿no? Y ese nuevo poder económico asociado al poder político de la 4T está siendo evidente por todas partes. Entonces, por una parte, el exhorto personal, aún de la presidenta, no es suficiente. Los señalamientos de la presidenta de Morena tampoco son suficientes. Se requiere realmente dar cuenta de que las estructuras institucionales no están operando, no están siendo capaces de contener ni a los individuos y mucho menos estas expresiones mayúsculas de la corrupción que implica el tráfico de gasolinas y de diésel y una serie de acciones y de obras que no queda muy claro cómo se asignaron. Sí, porque cuando aparecieron las imágenes de estos encumbrados miembros del oficialismo tomando vacaciones caras o vistiendo prendas caras, el discurso oficial fue decir que pues podían hacer con su dinero lo que quisieran, pero que mejor fueran discretos, ¿no? Un partido pero que no tenemos ni siquiera pruebas de que sea su dinero. No, pero un partido que ha asumido como gran característica, digamos... Primero los pobres, la honestidad, la no ostentación, ¿no? El que no se puede tener un discurso de primero los pobres y una conducta de los ricos, ¿no? Yendo a los paddocks, donde va la élite, y decir simplemente me los regalaron, habla de un cinismo y la pérdida de un pudor. Y por eso es tan lamentable y tan visible la debilidad del exhorto de la presidenta. Sí. Lo ha hecho 3 o 4 veces y cada día aparecen más uno tras otro de los llamados Nueva 4T. A ver qué pasó el otro día frente a Palacio Nacional, una cosa que se le criticó muchísimo al entonces presidente Enrique Peña Nieto, que pues se convertía el Zócalo en un estacionamiento de camionetas de lujo,
pues pasó lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Los gobernadores llegaron con sus camionetas de lujo, ninguno traía un Tsuru, ninguno traía un Jetta, todos venían en camionetas pues muy caras de diferentes marcas. Entonces, pues, ¿qué pasa con ese compromiso de acabar con la corrupción? Pues lo que pasa es que hay ese compromiso o ese discurso está acompañado de un gran cinismo. Un gran cinismo que por otra parte habrá señalamientos en la prensa y todo, pero pareciera que no pasa nada. No queda más que la anécdota del reloj tal, de la visita tal, etc. Y bueno, ¿y cuáles son las consecuencias? El exhorto de la presidenta, el señalamiento de la presidenta del partido, nada más. Entonces, en ese sentido nos damos cuenta que la corrupción como mal endémico, estructural, no se ha podido estructurar, se ha reconvertido, se ha expresado en una manifestación de una serie de personajes que no tienen el pudor, si quieres, la discreción. Sí. Y eso es donde estamos. Y déjame ir más allá con el tema del huachicol fiscal. Pues primero no tenemos una gran cantidad de personas detenidas, no tenemos una red, que necesariamente tiene que haber una red desestructurada. Y lo que sí tenemos es el asesinato de un funcionario que parecía estar haciendo algo en contra del huachicol. Y lo que todo el mundo intuye, que la magnitud de esa corrupción inenarrable por la magnitud, implicaba la colusión de altas autoridades del gobierno federal, estatal y municipal y grandes asociaciones con empresarios de ambas fronteras. Pues sí, porque si no, no se puede. No, es de tal magnitud. Yo creo que ver los grandes depósitos de gasolina, los grandes trenes, eso se hizo, como bien decía alguna periodista, Turati, eso todos lo sabían, pero no se hizo nada hasta ahora. Y ahí sí que hay que reconocerle a la presidenta. Está ventilando en estos 8 meses una corrupción mayúscula que se hizo al amparo del poder de los últimos años. No hay duda. El problema es cuáles son las acciones institucionales. Sí. No es un asunto personal. Y ese sentido es un poco mi azoro, y que pongo en el artículo de Excelsior, de que solo se queda en una especie de manifestación testimonial, pero no ha habido realmente una consecuencia. Bueno, pues ahí está, corrupción y élites políticas. Lea el artículo de Mario Luis Fuentes hoy en las páginas de Excelsior. Gracias, Mario Luis. Gracias, Pascal. Gracias.